Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un unboxing de la edición coleccionista de Clock Tower Rewind. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver por aquí la edición, lo que sería como una edición coleccionista, deluxe, especial, llamarla como queráis, ¿vale? De este Clock Tower Rewind. Esto es una edición exclusiva de Japón, ¿vale? Esto lo he comprado a través de Amazon Japón. Hay que decir que viene en castellano, ¿vale? Aunque lo veáis todo en japonés, evidentemente, pero dentro de lo que es el cartucho, es el cartucho que en cualquier edición viene, ¿vale? Viene en multidioma y ahora veréis que está perfectamente en español. Ahora después lo comprobaremos ahí en la Nintendo Switch. Así que nada, pues aquí tenemos la cajita, voy a sacarla del plástico que lo veamos. Esto... Perdón por el ruido. Esto de decir que lo podéis comprar a través de Amazon Japón, como decía, ¿vale? Os dejaré el enlace aquí en la descripción del vídeo. Y por unos 70 euros más o menos os podéis hacer con esta edición puesta en casa, ¿vale? Porque esta edición hay que decir que en Japón ha salido muy barato, o sea, esto vale alrededor de 45 euros en Japón. Lo que pasa que luego tenéis que pagar 20 euros de envío, que son pues el envío, las taxas, aduanas, en fin, todas estas mierdas, pues hay que pagarlas y eleva el precio a unos 70 euros más o menos, ¿vale? Que aún así me parece un muy buen precio, pero bueno. Esto por fuera, como veis, viene con un cartoncito para recubrirlo, ¿vale? Esto pues le pondré las típicas tiras, estas redonditas de pegatina, ¿vale? Para que no se salga de aquí. Y aquí pues tenemos esta caja ahí, como veis, super deluxe, ¿vale? Así como con efecto metalizado de este Clock Tower Rewind. Que esto pues como sabéis es un juego original de Super Nintendo, en este caso de Super Famicom, porque en su día este juego no salió de Japón. Y ahora pues nos llega traducido para Nintendo Switch, ¿vale? Pues ya veis, casi 30 años después nos llega traducido el juego. Esto hay que decir, vienen las dos versiones, ¿vale? Viene tanto el juego original del 95 de Super Famicom, viene tal cual, o si queréis jugar la edición Rewind, que aparte de mejoras gráficas, pues también tiene mejoras en la jugabilidad y demás, ¿vale? Vienen esas dos versiones. Por aquí tenemos lo que sería el juego. Como veis está aquí en japonés, pero bueno, es el mismo que podemos encontrar aquí, ¿vale? Es este Clock Tower Rewind y por dentro cositas que nos vienen. Vamos a sacarlo de aquí. La verdad es que el contenido está bastante bien, por el precio está bastante bien. Aquí tenemos a Jennifer en portada, que es la protagonista, ¿vale? La protagonista del juego. Y aquí dentro, que esto mola mucho, viene como un manual que es idéntico al manual que salió en su día en Famicom. En Super Famicom, vaya. ¿Vale? Que es este manual que tenemos por aquí. Ahí lo estáis viendo. Y bueno, pues un poquito imitando aquí perfecto y entendible japonés. Pues aquí podéis leer la historia del juego. Pero vamos, básicamente es que Jennifer es una huérfana que vive en una mansión, ¿vale? Y de repente hay como un acosador que está ahí metido, que es el Tijeritas, ¿vale? El Scissor Man, ¿vale? El hombre de las tijeras, que nos va a ir persiguiendo para matarnos. Y bueno, nosotros pues a base de recorrer la mansión, resolviendo puzzles y encontrando objetos y demás, pues tenemos que ir investigando a ver qué está pasando ahí dentro de la mansión, ¿vale? Hay que ir recorriéndola poco a poco. Es una especie de aventura gráfica, point and click, ¿vale? Porque nos tenemos que ir moviendo con el personaje. No llega a ser tal cual un point and click, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Más o menos es de ese estilo la jugabilidad, ¿vale? Aquí tenemos la mansión, ¿vale? Aquí tenemos la mansión con la torre del reloj, ahí está, la Clock Tower. Y bueno, pues poco a poco, como digo, hay que ir investigando bien todas las zonas. A Scissor Man, ¿vale? Al Tijeritas que yo le llamo, pues no podemos acabar con él, ¿vale? Simplemente cuando nos crucemos con él o nos encuentre, tenemos que salir corriendo, ¿vale? Y luego pues escondernos en algún armario, meternos debajo de la cama, en fin. Hay que huir de él, pero no podemos enfrentarnos directamente. Hay momentos en los que sí, ¿vale? No quiero hacer mucho spoiler. Hay algún momento en el que sí puedes medio enfrentarte, pero nunca vas a poder eliminarlo, ¿vale? Y aquí, como digo, tenemos ahí el cartucho que ahora después probaremos para que veáis que está completamente en español. Luego esto nada, es un cartoncito que viene ahí para recubrir. Y cositas que nos encontramos aquí en el otro lado. Por una parte nos encontramos aquí con este cómic, ¿vale? Que nos explica aquí un poquito. Aquí sale una carta que hay, ¿vale? Aquí veis una carta de Jennifer,
carta metalizada. Es que no la quiero sacar de aquí del plástico porque así se conservará mejor. Pero bueno, así para que veáis un poquito cómo es, ¿vale? Así que ahí está esa cartita. Y luego aquí dentro pues viene un cómic en perfecto japonés. Pero bueno, esto como digo siempre, con cualquier traductor hoy en día le haces una foto a la hoja y automáticamente te sobrescribe traducido el texto, ¿vale? Y aquí pues bueno, más o menos en imágenes os podéis hacer una idea de lo que está pasando, ¿vale? Ahí tenemos al Scissors Man, ¿vale? Que ahí acaba matando a parte de la gente. Aquí veis la verdad es que es un juego bastante perturbador, ¿eh? Es un juego bastante que da mal rollo. Eso, hostias, para tener 30 años es un juego que tiene ciertas cositas. Ahí veis ese bicho, da bastante miedo. Aquí tenemos a Jennifer, ¿vale? A Jennifer Simpson, ahí la tenéis. Y luego por aquí algunos de los personajes del juego. Ahí tenemos a Tijeritas, ¿vale? Al Scissor Man, lo tenemos ahí. Y bueno, pues aquí más protagonistas que irán apareciendo durante el juego, ¿vale? Personas que iremos encontrando en la mansión y que irán apareciendo durante el juego. Ahí lo veis, ¿vale? Va todo el rato persiguiéndonos. A mí, como he dicho muchas veces, es una de las cosas que más como ansiedad me genera jugando un videojuego, que es cuando te persiguen. Y es que en este juego te persiguen, tío. Y va el pavo así con las tijeras, unas tijeras enormes, y va todo el rato persiguiéndote con las tijeras. Y la verdad, joder, es que pone muy nervioso, tío. Pone muy nervioso. Aparte que te vas a llevar más de un susto en el juego, ¿eh? Te vas a llevar más de un susto. Como decía, por un lado, pues viene este cómic. Luego, por otro lado, aquí vienen unas pegatinas, ¿vale? Con lo que sería el marco que teníamos antiguamente en el juego de Super Famicom, ¿vale? Cuando escogíamos personaje o seleccionábamos otro personaje, pues este sean sus miniaturas, ¿vale? Ahí está la protagonista principal, la de Jennifer. Y bueno, pues aquí luego algunas pegatinas más de otros protagonistas y del juego y demás. Luego más cositas que encontramos por aquí. Aquí tenemos algunas postales. Aquí, por ejemplo, tenemos a Jennifer cuando ya ha sido atrapada por Scissorman, ¿vale? Ahí lo veis. La verdad es que la imagen da bastante terror. Es una imagen, hostias, da bastante cague. Por la parte de detrás ahí tenemos el logo del juego, ¿vale? Con la torre del reloj. Y aquí otro mosaico con Jennifer y algunos más de los protagonistas del juego, ¿vale? Ahí lo veis. La verdad es que es muy bonita esta imagen, ¿eh? Es muy bonita este dibujo, la verdad. Y luego, por último, lo que tenemos aquí, ¿vale? No se incluye un soundtrack en físico, ¿vale? Aquí tenemos con las canciones y aquí está el disco, ¿vale? Con todas las canciones, que esto, una vez entréis en el juego, está incluido dentro del cartucho del juego, ¿vale? Esto simplemente por si lo queréis tener en físico. Y luego aquí, pues nada, viene un librito con las canciones por si las queréis cantar, ¿vale? Por si queréis cantarlas ahí en japonés con la letra, pues ahí os podéis poner con ello y poneros a cantar, ¿vale? Pero bueno, está guay que te incluya esto en físico, la verdad. Y joder, la verdad es que en total son, ya veis, 44 canciones, ¿eh? 44 canciones, algunas de ellas cantadas con letra, y lo veis. Y la verdad que está muy guay, 20 aniversario, ¿eh? Así que bueno, pues esto sería el unboxing. Y ahora, como digo, vamos a pasar a ver el juego para que veáis que está en español. Vamos a encender por aquí la Switch Lite, ¿vale? Que lo veáis. Vale, ahí tenemos el juego. Perdón, voy a coger el cartucho. Así que, oye, pues si os queréis hacer con ello, como digo, ahí en la descripción del vídeo dejaré un enlace, ¿vale? Para que entréis a comprar en Amazon Japón. Más o menos en unos 3-4 días lo tendréis en casa, más o menos. No llega a tardar mucho más. 3-4 días laborables, ¿eh? No llega a tardar mucho más. Vamos a... Bueno, pone actualizar. Si queréis lo actualizamos para que veáis que no hay ningún tipo aquí de misterio, vaya. Actualización de la consola. Bueno, la madre que lo parió. Si no, meteré un pequeño corte, ¿eh? Bueno, pues esto ya se ha acabado de actualizar. Nada, tarda unos segunditos, pero bueno, meteré ese corte para no estar aquí enrollando. Y vamos a entrar aquí a ver este Clock Tower para que veáis que está en español, ¿vale? Que no hay ningún problema, os podéis hacer con esta edición. Como digo, por 70 euros puesta en casa, que me parece un muy buen precio. Vale, ya es que el juego base, ¿cuánto cuesta? Creo que aquí cuesta unos 55 euros o algo así, me ha parecido ver. Puede ser, no sé, igual estoy confundido, ¿eh? Cuesta menos.
Pero me suena haber visto ese precio, así que, joder, pues de hecho es que sale al mismo precio, lo único que pagáis envío. Way Forward, ¿eh? Los mismos que crearon, mira, ahí está Limited Run, ¿vale? Que son los que originalmente distribuyeron el juego, vaya. Y Way Forward, como digo, los de Shantae, ¿vale? Aquí tenemos la intro. Ahí tenemos esa Clock Tower en la mansión. Ya veis que tiene todo esto es añadido, ¿vale? Todo esto no estaba en el juego original. Que es que te meten escenas animadas tipo anime, ¿vale? Todo esto en el juego original no estaba. Todo esto es introducción lo han metido en esta edición Rewind, ¿vale? Así que bueno, pero bueno, vamos a pasar ya al juego. Ahí veis, pulsa Start para empezar y aquí estamos ya en el menú. Que como os decía, pues aparte de venir aquí con extras, con los créditos finales, en fin, entrevistas al desarrollador, al creador, Clock Tower Museum, aquí para ver el libreto original y demás, ¿vale? Ahí lo veis, lo que sería el cómic que nos viene, ¿vale? Luego por aquí por la carátula de Super Famicom, ahí veis la carátula original de Famicom, por la reversa, el cartuchito del juego, la verdad que esto está muy guay. Ahí veis el juego, el manual, en fin, pues un poquito lo que sería esos añadidos. Ahí veis el manual, que es parecido al que nos venía aquí dentro de esta edición de Nintendo Switch, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, pues un poquito de añadidos, ¿no? Cómo se juega, la demo comercial que salió en Japón, en fin, un poquito de todo. Y aquí, como os decía, tenemos lo que es el soundtrack, ¿vale? Para que lo escuchemos, ¿vale? Ahí arriba tenéis el listado de reproducción. Y aquí, pues bueno, se puede ir cambiando para que escuchéis lo que es todo este soundtrack, ¿vale? En total, como digo, son, si no recuerdo mal, 45 canciones. Esta es una de cuando os persigue el tijeritas, ¿eh? Es que pone muy nervioso, tío. Pone muy nervioso el puto juego, ¿eh? Así que nada, pues como decía, esto pues nada, empezar partida. Aquí veis la versión Rewind y la versión original. Perdón, voy a bajar un poquito la voz. Como os decía, lo podéis jugar tanto en original como en la Rewind, que ahí como leéis, pues es la versión mejorada, ¿vale? Con contenidos restaurados, incluye también escenas animadas como la que hemos visto en la intro de anime y tal. Así que nada, pues lo tenemos ya listo para empezar a jugar. Ahora que acaba de pasar Halloween, pues bueno, nos llega un poquito tarde, pero oye, para seguir manteniendo ahí el terror de Halloween, ¿no? Un poquito. Así que nada, pues esta es esta edición super deluxe, ¿vale? Como pone ahí, por así decirlo, esta edición coleccionista de Clock Tower Rewind. Luego hay una coleccionista más tocha que sacó Limited Run Games, pero bueno, esa la dejaremos aparte. Esta, digamos, es lo que pone ahí, una de super deluxe. Esto solo ha salido en Japón. Así que lo dicho, si os queréis hacer con ella por 70 euritos la tenéis puesta en casa. Y me parece una edición muy bonita para este magnífico clásico de terror. Y que nada, pues este ha sido el unboxing. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido. Un fuerte abrazo a toda la gente de Valencia y toda la gente que está sufriendo este puto temporal que está pasando. De verdad, todo mi apoyo y todo mi ánimo. Así que nada, cuidado mucho de verdad y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.